cierra los ojos un momento. Imagina que no existe nada más que el cielo y la tierra, fundidos en una línea que parece inalcanzable. No hay ciudades, no hay templos de mármol, no hay calles empedradas ni acueductos que lleven agua a fuentes públicas. Solo existe el viento, el olor de la hierba silvestre después de la lluvia y el sonido constante de cascos golpeando la tierra. Ahora abre los ojos y comprende que acabas de despertar en las estepas euroasiáticas, hace más de 1600 años, en el corazón de un mundo que la mayoría de nosotros jamás podrá imaginar por completo. Aquí, en estas llanuras infinitas que se extendían desde lo que hoy conocemos como Mongolia hasta las fronteras orientales de Europa, nació un pueblo que cambiaría el curso de la historia. Los hunos no dejaron bibliotecas ni crónicas escritas con su propia mano. Todo lo que sabemos de ellos proviene de quienes los temieron, de romanos y griegos que intentaron describir lo indescriptible. Y quizás por eso su historia está envuelta en tanto misterio, en tantas preguntas que nunca tendrán respuesta definitiva. ¿Quiénes eran realmente los hunos? Los historiadores modernos creen que emergieron de algún lugar de Asia Central, posiblemente relacionados con los Xiongnu, una confederación nómada que había aterrorizado a la China imperial siglos antes. Pero esta conexión sigue siendo objeto de debate académico. Lo que sí sabemos con certeza es que eran jinetes excepcionales, quizás los mejores que el mundo antiguo había visto. Un niño huno aprendía a montar casi al mismo tiempo que aprendía a caminar. A los 5 o 6 años, ya pasaba más tiempo sobre el lomo de un caballo que con los pies en la tierra. Sus piernas se arqueaban naturalmente, adaptándose a una vida entera en movimiento. Pero no te dejes engañar pensando que eran simples bárbaros primitivos. Los hunos desarrollaron un arco compuesto de una sofisticación técnica asombrosa. Fabricado con capas de madera, cuerno y tendones animales, este arco podía disparar flechas con precisión mortal a distancias de hasta 300 metros. Y lo más impresionante, podían hacerlo al galope, girando sobre sus monturas para disparar hacia atrás mientras huían, una táctica que los romanos llamaban el tiro parto y que jamás lograron dominar. Su sociedad era fluida, adaptable, imposible de conquistar precisamente porque no había nada que conquistar. No tenían ciudades que asediar, ni graneros que saquear, ni palacios que ocupar. Cuando un enemigo se acercaba, simplemente se desvanecían en la inmensidad de las estepas, para reaparecer semanas después en un lugar completamente diferente, más hambrientos de batalla que nunca. Sus tiendas de campaña, llamadas yurtas, podían desmontarse y transportarse en cuestión de horas. Su riqueza se medía en caballos, en rebaños, en la capacidad de moverse más rápido que cualquier ejército convencional. Imagina por un momento el terror que debieron sentir los primeros pueblos sedentarios que se encontraron con ellos. Estás trabajando en tus campos, cultivando trigo o cebada como lo han hecho tus ancestros durante generaciones, cuando de pronto el horizonte se oscurece. Al principio crees que es una tormenta, una nube de polvo levantada por el viento. Pero entonces escuchas el sonido, ese retumbar constante que hace vibrar la tierra bajo tus pies. Y antes de que puedas comprender lo que está sucediendo, miles de jinetes emergen de la nada, gritando en una lengua que jamás has escuchado, disparando flechas con una velocidad y precisión que desafían toda lógica. Los escritores romanos describían a los hunos con una mezcla de fascinación y repugnancia. Amiano Marcelino, un historiador del siglo IV, los pintaba como seres casi inhumanos, rostros anchos y aplastados, ojos pequeños y hundidos, cuerpos rechonchos pero increíblemente fuertes. Decía que vivían prácticamente sobre sus caballos, que incluso dormían inclinados sobre el cuello de sus monturas, que comían carne cruda ablandada entre sus muslos y la silla de montar. Es difícil saber cuánto de esto era descripción real y cuánto era propaganda diseñada para explicar por qué estos bárbaros estaban derrotando a los ejércitos más sofisticados del mundo conocido. Lo que los historiadores modernos sí pueden afirmar es que los hunos practicaban una forma de deformación craneal intencional. Mediante vendajes aplicados durante la infancia, alargaban los cráneos de sus hijos, creando una apariencia distintiva que probablemente tenía significado social o espiritual. Se han encontrado cráneos con estas características en excavaciones arqueológicas desde Hungría hasta Kazajistán, evidencia silenciosa de un pueblo que dejó pocos monumentos, pero marcó profundamente los cuerpos de sus descendientes. Su religión permanece mayormente en las sombras.
Sabemos que practicaban alguna forma de chamanismo, que creían en espíritus de la naturaleza y veneraban el cielo como una divinidad suprema. Realizaban sacrificios de caballos, el animal más sagrado de su cultura, y consultaban a adivinos antes de las batallas importantes. Pero los detalles específicos se han perdido, susurros borrados por el viento de las estepas que una vez fue su único hogar. Y aquí hay algo fascinante que quizás no sabías. Los hunos no eran un grupo étnicamente homogéneo. A medida que avanzaban hacia el oeste, absorbían a otros pueblos, incorporando guerreros de docenas de tribus diferentes en sus filas. Su fuerza no residía en la pureza, sino en la capacidad de integrar, de adaptar, de convertir a antiguos enemigos en nuevos aliados. Un ejército huno del siglo V podía incluir alanos, ostrogodos, gépidos y decenas de otros pueblos que habían elegido unirse en lugar de ser destruidos. Si te preguntas cómo vivía una persona común en este mundo, piensa en una existencia de movimiento perpetuo. Las mujeres hunos no se quedaban atrás mientras los hombres guerreaban. Ellas también montaban, también disparaban arcos, también participaban en las decisiones del clan. Los niños crecían con una libertad que hoy nos parecería casi salvaje, corriendo entre los caballos, aprendiendo los secretos de la supervivencia en un entorno que no perdonaba errores. La muerte era una compañera constante, pero también lo era una forma de camaradería que pocos pueblos sedentarios podían comprender. Durante siglos, los hunos permanecieron como una amenaza distante, un rumor que llegaba de las fronteras orientales del mundo conocido. Pero en algún momento del siglo IV, algo los puso en movimiento. Quizás fue un cambio climático que secó sus pastos, quizás fue la presión de otros pueblos aún más orientales, quizás fue simplemente el impulso eterno de buscar nuevas tierras, nuevas riquezas, nuevas conquistas. Fuera cual fuera la razón, los hunos comenzaron a desplazarse hacia el oeste, y nada volvería a ser igual. Antes de continuar con lo que sucedió cuando estos jinetes del horizonte infinito chocaron con el mundo romano, me gustaría pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes curiosidad por saber qué ocurrió cuando estas dos civilizaciones tan diferentes se encontraron, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más fascinantes de la historia. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación cambió Europa para siempre. Hay un principio en la física que también aplica a la historia humana. Cada acción tiene una reacción, y a veces esa reacción desencadena una cascada de consecuencias que nadie podía prever. Cuando los hunos comenzaron su inexorable avance hacia el oeste, no solo conquistaron territorios, pusieron en movimiento a pueblos enteros que habían vivido relativamente estables durante generaciones. Imagina un dominó gigantesco donde la caída de la primera ficha provoca que todas las demás se derrumben en una secuencia imposible de detener. El año 370 marca un punto de inflexión que los historiadores consideran uno de los más importantes de la antigüedad tardía. En ese año, los hunos cruzaron el río Volga y atacaron a los alanos, un pueblo de jinetes que habitaba las estepas del norte del Cáucaso. Los alanos eran guerreros formidables por derecho propio, pero ante la avalancha huna se vieron obligados a elegir, someterse o huir. Muchos eligieron lo segundo, empujando a su vez a otros pueblos que encontraron en su camino. El efecto dominó continuó hacia el oeste. Los ostrogodos, que habían establecido un reino considerable entre el Dniester y el Dnieper, fueron los siguientes en sentir la presión. Su rey, Ermanarico, según las crónicas, tenía más de 100 años cuando los hunos llegaron a sus fronteras. Incapaz de resistir y demasiado orgulloso para rendirse, supuestamente se suicidó antes que ver la destrucción de su pueblo. Los ostrogodos que sobrevivieron se convirtieron en vasallos de los hunos, obligados a luchar en sus ejércitos como tropas auxiliares. Pero fueron los visigodos quienes protagonizaron el momento más dramático de esta gran migración. Hacia el año 376, desesperados por escapar de los hunos, aproximadamente 200.000 visigodos llegaron a las orillas del Danubio y pidieron algo que ningún pueblo bárbaro había pedido antes con tanta urgencia: permiso para cruzar al territorio romano. No venían como conquistadores, sino como refugiados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos cargando lo poco que habían podido salvar de sus hogares destruidos. El emperador Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente,
se enfrentó a una decisión imposible. Rechazar a los visigodos significaba condenarlos a la destrucción a manos de los hunos, pero aceptarlos significaba introducir a cientos de miles de bárbaros armados dentro de las fronteras imperiales. Valente eligió aceptarlos, quizás pensando que podría utilizarlos como soldados para defender esas mismas fronteras. Fue un error que le costaría la vida. Lo que siguió fue una catástrofe administrativa de proporciones épicas. Los funcionarios romanos encargados de recibir y alimentar a los refugiados visigodos se dedicaron a explotarlos despiadadamente. Les vendían carne de perro a precios exorbitantes, intercambiaban alimentos podridos por los hijos de familias desesperadas, trataban a estos aliados potenciales como esclavos. La corrupción romana convirtió a refugiados agradecidos en enemigos furiosos. En el año 378, los visigodos se rebelaron. El emperador Valente marchó contra ellos con su ejército, confiado en la superioridad romana. El 9 de agosto de ese año, en las afueras de Adrianópolis, se encontraron. Lo que ocurrió ese día cambió para siempre la relación entre Roma y los pueblos bárbaros. La caballería visigoda aplastó a las legiones romanas. 2/3 del ejército imperial fueron aniquilados, y el propio emperador Valente murió en el campo de batalla. Su cuerpo jamás fue recuperado. Adrianópolis no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era. Durante siglos, las legiones romanas habían sido consideradas invencibles, la fuerza militar más poderosa del mundo conocido. Después de Adrianópolis, esa ilusión se desvaneció. Los bárbaros ya no eran amenazas que podían contenerse con murallas y diplomacia. Eran fuerzas capaces de destruir ejércitos imperiales en campo abierto. Y detrás de todo esto, siempre presentes aunque raramente vistos, estaban los hunos. Ellos no habían participado directamente en Adrianópolis, pero habían sido la causa última de todo lo que ocurrió. Su avance había empujado a los visigodos contra Roma, había destruido el equilibrio de poder que había mantenido las fronteras relativamente estables durante generaciones. Eran como un terremoto invisible, cuyas ondas sísmicas se sentían a cientos de kilómetros de distancia. Durante las décadas siguientes, la presión huna continuó transformando el mapa de Europa. Los vándalos, otro pueblo germánico, cruzaron el Rin helado en el año 406 junto con alanos y suevos, invadiendo la Galia y eventualmente llegando hasta Hispania y el norte de África. Los burgundios establecieron un reino en el este de la Galia. Los francos comenzaron a expandirse desde sus territorios originales. Cada uno de estos movimientos puede rastrearse, directa o indirectamente, hasta la presión ejercida por los hunos desde el este. Imagina cómo debió sentirse un habitante promedio del Imperio Romano durante estos años. Las fronteras que habían parecido eternas se desmoronaban. Pueblos de nombres extraños aparecían de la nada, saqueando ciudades que habían existido en paz durante siglos. Los impuestos aumentaban para pagar ejércitos, que no lograban detener las invasiones. Y siempre, en el horizonte oriental, estaba la amenaza de algo peor, de esos jinetes misteriosos que habían puesto todo esto en movimiento. Los romanos intentaron adaptarse. Comenzaron a contratar a los mismos bárbaros como mercenarios, a establecer tratados que les permitían asentarse dentro de las fronteras a cambio de servicio militar. Generales de origen bárbaro ascendieron a las posiciones más altas del ejército imperial. Estilicón, un vándalo, se convirtió en el hombre más poderoso del Imperio Occidental. Aecio, de quien hablaremos mucho más adelante, pasó parte de su juventud como rehén entre los hunos, aprendiendo sus costumbres y tácticas. Esta fue la ironía suprema de la época. Roma, para defenderse de los bárbaros, tuvo que convertirse ella misma en parte bárbara. Las legiones que una vez habían conquistado el mundo conocido fueron reemplazadas gradualmente por federados germánicos que luchaban con sus propias tácticas, bajo sus propios líderes, leales más a sus jefes tribales que al lejano emperador de Rávena o Constantinopla. Y mientras todo esto ocurría, los hunos consolidaban su poder en las llanuras de Panonia, lo que hoy conocemos como Hungría. Desde allí podían amenazar tanto al Imperio de Oriente como al de Occidente, extorsionar tributos de ambos, jugar a las potencias romanas una contra otra. Estaban construyendo algo que ningún pueblo nómada había logrado antes, un imperio que se extendía desde el mar Caspio hasta el Rin, una confederación de pueblos unidos por el miedo y la admiración hacia sus señores de las estepas.
Fue en este mundo convulso, en esta Europa que se desmoronaba y se rehacía simultáneamente, donde nació un niño que llevaría todo este caos a su conclusión lógica. Un niño que crecería para convertirse en el líder más temido de su época, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de destrucción total. Ese niño se llamaba Atila y su historia está a punto de comenzar. La historia rara vez nos permite conocer los primeros años de quienes luego se convierten en figuras legendarias. De Atila niño no tenemos diarios, ni cartas, ni memorias escritas por quienes lo conocieron cuando aún no era nadie. Lo que tenemos son fragmentos, deducciones y la comprensión de cómo era la cultura que lo formó. Pero a veces, conocer el molde nos dice mucho sobre la escultura que de él emerge. Atila nació probablemente alrededor del año 406, aunque la fecha exacta permanece envuelta en incertidumbre. Su padre era Mundzuk, uno de los nobles más importantes de la Confederación Huna, hermano de los reyes Oktar y Ruga, que gobernaban conjuntamente a su pueblo. Esto significa que Atila no nació como un guerrero cualquiera, nació en la familia más poderosa de una nación de guerreros. Desde su primer aliento, estaba destinado a la grandeza o a la muerte violenta. En el mundo de los hunos, rara vez había término medio. Imagina su infancia no como la de un niño romano, rodeado de nodrizas y tutores que le enseñaban griego y latín, filosofía y retórica. Imagina, en cambio, las llanuras interminables de Panonia, el viento cortante del invierno, el calor sofocante del verano. Imagina un mundo donde el aprendizaje no ocurría en bibliotecas, sino sobre el lomo de un caballo, donde las lecciones más importantes no se escribían en pergamino, sino en las cicatrices del cuerpo. Los niños hunos aprendían a montar casi antes de caminar. A los 3 o 4 años ya se sentaban solos sobre ponis pequeños, desarrollando el equilibrio y la conexión con el animal que definirían sus vidas. A los 6 o 7 comenzaban a practicar con arcos pequeños, disparando primero a blancos fijos y luego, gradualmente, aprendiendo a acertar mientras cabalgaban. Era un entrenamiento despiadado que no admitía fracasos. Un niño que no podía montar, que no podía disparar, que no podía sobrevivir las durezas de la vida nómada, simplemente no sobrevivía. Pero Atila no era un niño cualquiera. Como sobrino de los reyes, habría recibido una educación que iba más allá de las habilidades marciales básicas. Habría aprendido las complejidades de la política tribal, las alianzas y enemistades que mantenían unida a la Confederación Huna. Habría observado cómo sus tíos trataban con emisarios romanos, cómo negociaban tributos y amenazaban con guerra, cómo utilizaban el miedo como herramienta diplomática. Cada banquete, cada consejo de guerra, cada ejecución pública era una lección en el arte del poder. Hay un detalle fascinante que los historiadores han notado. Atila hablaba latín y probablemente también gótico, además de su lengua nativa. Esto sugiere que su educación incluyó contacto significativo con el mundo romano, quizás a través de rehenes de alto rango que vivían en la corte huna, quizás mediante viajes diplomáticos. No era el salvaje analfabeto que la propaganda romana quería presentar. Era un hombre que entendía a sus enemigos, que hablaba sus idiomas, que conocía sus debilidades. La corte huna, si podemos llamarla así, era un lugar de contrastes extremos. Por un lado, la austeridad de la vida nómada, donde incluso los reyes vivían en tiendas y comían sentados en el suelo. Por otro, la riqueza acumulada de décadas de conquistas y tributos, oro y plata romanos, seda china, que llegaba a través de las rutas comerciales de la estepa, esclavos de docenas de pueblos diferentes, sirviendo a sus amos hunos. Atila creció viendo ambas caras de esta moneda, aprendiendo que el poder verdadero no residía en el lujo, sino en la capacidad de inspirar obediencia. Los rituales religiosos habrían formado parte integral de su educación. Los hunos practicaban una forma de chamanismo donde los adivinos, llamados a veces Kam, en las lenguas turcas relacionadas, interpretaban presagios y se comunicaban con los espíritus. Antes de cada batalla importante, se consultaba a estos especialistas rituales, se examinaban las entrañas de animales sacrificados, se buscaban señales en el vuelo de las aves o en los patrones de las nubes. Atila habría aprendido a respetar estos rituales, a utilizarlos para legitimar sus decisiones, aunque más adelante demostraría una flexibilidad pragmática que sugiere que su fe era más política que personal.
Una tradición cuenta que cuando Atila era joven, un pastor encontró una antigua espada enterrada en las llanuras, con su punta sobresaliendo de la tierra, donde un novillo que pastaba se había herido la pezuña. Esta espada fue llevada ante los reyes hunos y declarada la legendaria espada de Marte, el dios de la guerra, un arma divina que garantizaba la victoria a quien la empuñara. Es imposible saber si esta historia es verdadera o si fue inventada posteriormente para legitimar el poder de Atila, pero su existencia nos dice algo importante. Ya en su juventud, la propaganda estaba tejiendo mitos alrededor de la familia real juna. También sabemos que Atila no era hijo único. Tenía un hermano llamado Bleda, probablemente mayor, con quien compartiría eventualmente el trono huno. La relación entre ambos hermanos durante su infancia y juventud permanece en la oscuridad, pero podemos imaginar la rivalidad inherente a dos príncipes criados para liderar, sabiendo que el mundo de los hunos no toleraba bien las divisiones de poder. Cada logro de uno sería medido contra los del otro, cada muestra de debilidad notada y recordada. Hay indicios de que Atila pasó tiempo como rehén en la corte romana cuando era adolescente o joven adulto, parte de los intercambios de garantías que sellaban los tratados entre Roma y los hunos. Si esto es cierto, habría tenido la oportunidad de observar de cerca el funcionamiento del imperio, sus fortalezas, pero también sus fracturas internas, las intrigas palaciegas, la corrupción administrativa, la decadencia militar. Habría visto que detrás de la fachada de grandeza romana había un edificio que se agrietaba por todas partes. El joven Atila también habría sido testigo de las grandes campañas de sus tíos. Octar murió en el año 430 durante una campaña contra los burgundios, y Ruga asumió el poder solitario hasta su propia muerte unos años después. Estas transiciones de poder, con sus inevitables tensiones y ajustes, habrían enseñado a Atila lecciones cruciales sobre la fragilidad del liderazgo, sobre cómo los aliados de ayer podían convertirse en rivales de mañana, sobre la necesidad de consolidar el poder antes de que otros lo hicieran por ti. Cuando Ruga murió en el año 434, probablemente durante negociaciones con embajadores romanos orientales, Atila tenía aproximadamente 28 años. Ya no era un niño ni un joven inexperto. Era un guerrero curtido, un político astuto, un hombre que había absorbido las lecciones de su cultura y estaba listo para aplicarlas a una escala que ninguno de sus predecesores había imaginado. Pero primero tendría que compartir el poder. Primero tendría que gobernar junto a su hermano Bleda, dividiendo responsabilidades, negociando decisiones, manteniendo una alianza fraternal que ambos sabían estaba construida sobre arena movediza. Esta asociación duraría casi una década, un periodo de consolidación y expansión que prepararía el escenario para lo que vendría después. Y lo que vendría después cambiaría Europa para siempre. El poder compartido es una de las formas de gobierno más inestables que existen. Dos voluntades, dos ambiciones, dos visiones de cómo deben hacerse las cosas, todo comprimido en un espacio que naturalmente tiende hacia la unidad. Los romanos habían experimentado con el sistema de coemperadores, con resultados mixtos que iban desde la cooperación efectiva hasta la guerra civil abierta. Los hunos, bajo Atila y Bleda, estaban a punto de recorrer un camino similar. Cuando los dos hermanos asumieron el liderazgo conjunto tras la muerte de su tío Ruga en el año 434, heredaron una confederación formidable pero no invencible. Los hunos controlaban un territorio vasto que se extendía desde el mar Caspio hasta las fronteras del Rin, pero este control dependía de la lealtad de docenas de pueblos sometidos: ostrogodos, gépidos, érulos, esciros y muchos otros cuya fidelidad estaba garantizada más por el miedo que por el afecto. Las primeras acciones de los hermanos mostraron una coordinación notable. En el año 435, apenas un año después de asumir el poder, negociaron el Tratado de Margus con el Imperio Romano de Oriente. Este tratado es revelador de la posición de fuerza desde la que operaban los hunos. Constantinopla se comprometió a pagar un tributo anual de 350 libras de oro, a devolver todos los refugiados hunos que habían huido al territorio imperial y a no establecer alianzas con ningún enemigo de los hunos. A cambio, Atila y Bleda prometían simplemente no atacar. Piensa en esto por un momento. El Imperio Romano de Oriente, heredero de una tradición de más de 1000 años, la potencia más sofisticada y rica del mundo mediterráneo,
estaba pagando protección a un pueblo nómada como si fuera un comerciante intimidado por matones del barrio. Las 350 libras de oro anuales equivalían aproximadamente a 25.000 monedas de oro sólido, suficiente para pagar a un pequeño ejército durante un año entero. Y esto era solo el comienzo. Durante los años siguientes, Atila y Bleda se dedicaron a consolidar su poder interno. Sofocaron rebeliones entre los pueblos sometidos, expandieron su influencia hacia el norte y el este, y construyeron una red de espionaje e información que les permitía saber lo que ocurría en las cortes de Roma y Constantinopla casi antes que los propios emperadores. Los rehenes romanos de alto rango que vivían entre los hunos no eran solo garantías de paz, eran fuentes de inteligencia invaluables. La capital huna, si puede llamarse así, se estableció en algún lugar de las llanuras de Panonia, probablemente cerca de donde el río Tisa desemboca en el Danubio. No era una ciudad en el sentido romano del término, sino un vasto campamento semipermanente, donde se reunían los líderes de los diversos pueblos de la Confederación, donde se celebraban banquetes que duraban días, donde se tomaban las decisiones que afectarían a millones de personas. El historiador Prisco de Panio, quien visitaría más tarde este lugar, describió una mezcla peculiar de austeridad y esplendor. Tiendas de fieltro junto a edificios de madera, vajilla de oro servida sobre mesas toscas, esclavos de todas las naciones, sirviendo a señores que vestían pieles de animales. La relación entre los dos hermanos durante estos años es difícil de evaluar. Las fuentes romanas, escritas después de que Atila se convirtiera en el único gobernante, tienden a minimizar el papel de Bleda o a presentarlo como inferior a su hermano menor. Pero hay indicios de que la realidad era más compleja. Algunos historiadores creen que Bleda se encargaba principalmente de los asuntos del este de la Confederación, mientras Atila manejaba las relaciones con Roma. Otros sugieren que Bleda era en realidad el hermano mayor y el gobernante principal durante los primeros años, con Atila gradualmente ganando influencia a medida que demostraba su valía. Lo que sí sabemos es que en el año 440, los hunos rompieron la paz con el Imperio de Oriente. El pretexto fue que los romanos no habían devuelto todos los refugiados hunos según lo acordado, y que el obispo de Margus había cruzado el Danubio para saquear tumbas reales hunas. Sea cual fuera la verdadera razón, probablemente el simple deseo de más riquezas, el resultado fue devastador. Atila, Bleda, lanzaron una invasión masiva de los Balcanes. Viminacium, Margus, Ingidunum, todas cayeron ante el avance huno. Las ciudades que resistían eran arrasadas, las que se rendían eran saqueadas y luego arrasadas de todos modos. Miles de prisioneros fueron llevados a las estepas como esclavos. El oro, que no podía transportarse fácilmente, era fundido y convertido en lingotes. Las iglesias eran despojadas de sus tesoros, los monasterios quemados, los campos agrícolas devastados para asegurar que la región no pudiera recuperarse rápidamente. El emperador Teodosio II, gobernante del Imperio de Oriente, estaba en una posición imposible. Sus mejores tropas habían sido enviadas al norte de África para combatir a los vándalos y al este para enfrentar a los persas sasánidas. No tenía ejército suficiente para detener a los hunos en campo abierto. Su única opción era la diplomacia, es decir, pagar más. En el año 443 se firmó un nuevo tratado. Esta vez, el tributo anual se triplicaba a 700 libras de oro. Además, Constantinopla debía pagar 6.000 libras de oro como indemnización por los tributos atrasados durante los años de guerra. Era una humillación sin precedentes, pero compró la paz, al menos temporalmente. Durante los años siguientes, los hunos parecen haberse concentrado en asuntos internos y en campañas hacia el norte y el este. Es durante este periodo de relativa calma con Roma cuando algo cambió en la relación entre los dos hermanos. Las fuentes no nos dicen exactamente qué ocurrió, pero podemos imaginar las tensiones acumulándose. Desacuerdos sobre política, rivalidades por la lealtad de los subordinados, quizás simplemente la incompatibilidad de dos personalidades fuertes, compartiendo un poder que naturalmente tiende hacia la concentración. Lo que sabemos con certeza es que en el año 445, Bleda murió. Y con su muerte, todo cambió. La muerte de los poderosos, Nadén, rara vez es simple. Cuando un rey o un emperador fallece, las preguntas surgen inevitablemente.
¿Fue natural o fue ayudada? ¿Quién se beneficia? ¿Quién tenía motivo, medio y oportunidad? En el caso de Bleda, hermano y cogobernante de Atila, estas preguntas nunca han recibido una respuesta definitiva. Pero las circunstancias hablan con una elocuencia difícil de ignorar. Las fuentes antiguas son sorprendentemente reticentes sobre los detalles de la muerte de Bleda. Jordanes, el historiador godo del siglo VI, menciona brevemente que Bleda fue asesinado por las intrigas de su hermano. Prisco de Panio, quien escribió una historia detallada de los hunos, basada en sus propias experiencias como embajador, aparentemente dedicó más atención al asunto, pero esas secciones de su obra se han perdido. Lo que nos queda son fragmentos, referencias indirectas y la inevitable lógica del poder. Imaginemos la escena, aunque debemos ser claros en que esto es reconstrucción especulativa, basada en lo que sabemos de la cultura huna. El año es 445. Quizás es una cacería, esa actividad favorita de los nobles hunos, donde el prestigio se medía en presas cobradas y riesgos tomados. Quizás es un banquete, uno de esos festines interminables donde el vino y la cerveza fluían libremente y donde las rivalidades podían estallar con facilidad. O quizás es algo más discreto, una conversación privada, una copa envenenada, una daga en la oscuridad. Lo que sí sabemos es el resultado. Después de la muerte de Bleda, no hubo guerra civil, no hubo rebelión de los partidarios del hermano fallecido, no hubo cuestionamiento público del nuevo orden. Atila asumió el poder absoluto con una fluidez que sugiere que ya había preparado el terreno, que los nobles leales a Bleda habían sido neutralizados o cooptados antes de que el golpe se ejecutara. Era la marca de un político consumado. Cuando el momento llegó no hubo oposición porque la oposición ya había sido desmantelada. Podemos preguntarnos si Atila sintió remordimiento. La respuesta probablemente depende de cómo entendamos la mentalidad huna. En una cultura donde el fratricidio entre candidatos al trono no era desconocido, donde la fuerza era la máxima virtud y la debilidad el máximo pecado, eliminar a un rival que se interponía en tu camino hacia la grandeza podía verse no como un crimen, sino como una necesidad. Los hunos no tenían el concepto cristiano de pecado ni la noción romana de pietas familiar como obligación moral absoluta. Tenían la ley de la estepa, que decía simplemente: el fuerte gobierna, el débil obedece. Pero sería un error reducir a Atila a un simple asesino sin escrúpulos. Las fuentes posteriores que lo conocieron personalmente describen a un hombre de complejidades sorprendentes. Prisco, quien cenó con él en su capital, lo describe como austero en sus gustos personales, usando vajilla de madera mientras sus invitados comían en platos de oro, vistiendo ropa simple mientras su corte se engalanaba con sedas y joyas. Era temido, pero también respetado, incluso por quienes tenían razones para odiarlo. No gobernaba solo mediante el terror, gobernaba mediante una combinación de carisma, astucia y una comprensión profunda de la psicología humana. Los meses siguientes a la muerte de Bleda vieron una reorganización completa de la estructura de poder huna. Atila promovió a hombres de su confianza a posiciones clave, recompensó la lealtad con generosidad y dejó claro que cualquier desafío a su autoridad sería respondido con fuerza aplastante. Los pueblos sometidos renovaron sus juramentos de fidelidad, no porque amaran a su nuevo señor único, sino porque temían las consecuencias de no hacerlo. También fue durante este periodo cuando Atila comenzó a cultivar deliberadamente su imagen como instrumento de la voluntad divina. La historia de la espada de Marte, que mencionamos antes, se popularizó en estos años. Atila no era solo un rey guerrero, era el elegido de los dioses, el portador de un arma sagrada que garantizaba la victoria a quien la empuñara. Esta mitología servía un propósito político evidente, legitimaba su poder absoluto y hacía que cualquier oposición pareciera no solo rebeldía, sino sacrilegio. Los romanos observaban estos desarrollos con una mezcla de preocupación y oportunismo. Mientras los hunos estaban ocupados con asuntos internos, las fronteras permanecían relativamente tranquilas. Pero los más perspicaces entendían que esta calma era temporal. Un líder dividido era un líder manejable. Un líder absoluto era un peligro existencial. Y Atila, liberado de la necesidad de compartir decisiones y recursos, pronto volvería su atención hacia el sur. El Imperio de Oriente, bajo Teodosio II,
intentó aprovechar la transición para renegociar los términos humillantes del tratado anterior. Fue un error de cálculo fatal. Atila interpretó esta tentativa como una señal de debilidad, como prueba de que los romanos lo veían como menos peligroso que cuando compartía el poder con su hermano. Se propuso demostrarles cuán equivocados estaban. En el año 446, apenas un año después de la muerte de Bleda, los ejércitos hunos cruzaron nuevamente el Danubio. Pero esta vez no se trataba de una incursión de saqueo limitada. Esto era una campaña de terror sistemático diseñada para enseñar al mundo lo que significaba desafiar al nuevo señor de las estepas. Las ciudades de los Balcanes estaban a punto de experimentar una devastación que no olvidarían durante generaciones. La sombra del hermano muerto se proyectaba sobre todo lo que Atila hacía. Cada victoria reforzaba la narrativa de que su ascenso al poder único había sido necesario, incluso divino. Cada tributo arrancado a Roma demostraba que él solo era capaz de lograr lo que dos hermanos no habían conseguido. La muerte de Bleda no fue solo un asesinato, fue el nacimiento de una leyenda. Y esa leyenda estaba a punto de escribirse con sangre en las murallas de 100 ciudades. Hay destrucciones que la historia apenas registra, ciudades que ardieron y fueron olvidadas, vidas que se apagaron sin dejar rastro escrito. La campaña de Atila contra el Imperio Romano de Oriente entre los años 447 y 450 fue una de esas catástrofes tan completas que incluso los historiadores contemporáneos lucharon por documentarla plenamente. Lo que sabemos es suficiente para entender por qué Atila se ganó el título que lo perseguiría a través de los siglos, el azote de Dios. Imagina el valle del Danubio en primavera, cuando las nieves del invierno se han derretido y el río fluye caudaloso hacia el Mar Negro. En las orillas del sur, ciudades romanas que habían existido durante siglos se preparaban para otra temporada de comercio y agricultura. Naissus, la ciudad natal del emperador Constantino el Grande, era un centro próspero de unos 100.000 habitantes. Serdica, la actual Sofía, era un nudo de comunicaciones vital. Filipópolis, Arcadiópolis, Marcianópolis, nombres que entonces significaban civilización, cultura, seguridad. Cuando Atila cruzó el Danubio con su ejército, no venía a negociar. Venía a demostrar que los tratados solo tenían valor mientras él decidiera respetarlos. Las fuentes son imprecisas sobre el tamaño exacto de las fuerzas hunas, pero hablan de decenas de miles de jinetes, más las tropas auxiliares de los pueblos sometidos, ostrogodos, gépidos, esciros, todos obligados a marchar bajo las órdenes del rey huno. A esto se sumaban los especialistas en asedio que los hunos habían aprendido a emplear, ingenieros capturados que construían arietes y torres de asalto, permitiendo a un pueblo de jinetes conquistar ciudades amuralladas. Naissus fue una de las primeras en caer. Los detalles del asedio no se han conservado, pero el resultado fue absoluto. Cuando Prisco pasó por las ruinas unos años después, camino a la corte de Atila, encontró los huesos de los muertos aún blanqueando en las orillas del río. La ciudad había sido tan completamente saqueada que ni siquiera valía la pena reconstruirla. Los supervivientes, si los hubo, habían sido llevados como esclavos hacia las estepas. Lo que hacía especialmente terribles a los hunos no era solo su capacidad militar, sino su metodología de terror. Las ciudades que resistían eran destruidas por completo, sus habitantes masacrados o esclavizados, sus edificios quemados hasta los cimientos. Las ciudades que se rendían eran tratadas solo marginalmente mejor, saqueadas de todo objeto de valor, despojadas de sus reservas de grano, obligadas a entregar rehenes como garantía de futura obediencia. El mensaje era claro, la resistencia era inútil, pero la rendición tampoco garantizaba misericordia. Teodosio II, el emperador de Oriente, se encontraba en una situación desesperada. Sus ejércitos habían sido derrotados repetidamente en campo abierto, incapaces de contener la movilidad de la caballería huna. Sus generales más capaces habían muerto o habían sido desprestigiados. Sus finanzas estaban exhaustas por años de tributos y por las guerras simultáneas contra persas y vándalos. Y para colmo, un terremoto devastador había dañado seriamente las murallas de Constantinopla en el año 447, dejando la capital vulnerable. Atila avanzó hacia Constantinopla. Por primera vez en su historia, la gran ciudad de Constantino
se enfrentaba a la posibilidad real de un asedio huno. Los ciudadanos trabajaron frenéticamente para reparar las murallas, incluso los equipos del circo, los famosos azules y verdes, cuyas rivalidades normalmente paralizaban la ciudad, cooperaron en la reconstrucción. Pero todos sabían que si Atila decidía atacar, esas murallas podrían no ser suficientes. La salvación llegó en forma de oro. Teodosio envió embajadores ofreciendo paz a cualquier precio. Atila, que comprendía que asediar Constantinopla sería costoso incluso si triunfaba, aceptó negociar. El tratado resultante fue una humillación sin precedentes para Roma. El tributo anual se elevó a 2.100 libras de oro, 6 veces más que el tratado original de Margus. Además, Constantinopla debía pagar inmediatamente 6.000 libras de oro como indemnización por los años de guerra. Los refugiados hunos que habían huido al imperio debían ser devueltos, sabiendo que probablemente serían ejecutados. Para poner estas cifras en perspectiva, 2.100 libras de oro equivalían aproximadamente a 150.000 monedas de oro sólido, suficiente para pagar a más de 15.000 soldados durante un año completo. El Imperio de Oriente tuvo que fundir estatuas de oro de sus iglesias, confiscar joyas de sus aristocracias, exprimir impuestos de una población ya empobrecida. El azote de Dios no necesitaba destruir Constantinopla, le bastaba con desangrarla financieramente. Los años entre 447 y 450 fueron de relativa paz, si puede llamarse paz a la constante extorsión. Atila exigía el tributo prometido con puntualidad implacable. Cualquier retraso era tratado como una violación del tratado, amenazando con nuevas invasiones. Los embajadores romanos que visitaban su corte eran tratados con una mezcla de hospitalidad y intimidación, recordándoles constantemente el poder que su anfitrión ejercía sobre sus vidas. Fue durante una de estas embajadas, en el año 449, cuando Prisco de Panio registró sus famosas observaciones sobre Atila y su corte. Describió el contraste entre el esplendor de los nobles hunos, cubiertos de oro y joyas, y la deliberada austeridad de su rey, que comía en platos de madera y vestía ropa sin adornos. Describió los banquetes interminables, las canciones que celebraban las victorias hunas, los bufones y acróbatas que entretenían a los invitados. Y describió a Atila mismo, de estatura media, pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños y penetrantes, barba rala salpicada de gris. Un hombre que podía pasar de la calma absoluta a la furia explosiva en un instante, que inspiraba tanto terror como lealtad en quienes lo rodeaban. Pero incluso mientras exprimía al Imperio de Oriente, Atila ya miraba hacia el oeste. El Imperio de Occidente, más débil militarmente pero todavía rico en ciudades y tierras, representaba una tentación irresistible. Y había un pretexto perfecto esperando ser utilizado. Una princesa romana que, en un acto de desesperación, había enviado su anillo al rey de los hunos pidiendo ser rescatada de un matrimonio forzado. Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, estaba a punto de cambiar la historia de Europa. Y Atila estaba más que dispuesto a aprovechar la oportunidad. Hay momentos en la historia donde el destino de civilizaciones enteras se decide en un solo día, en un solo campo de batalla. El 20 de junio del año 451, en las llanuras cerca de la actual Châlons-en-Champagne, se libró una de esas batallas decisivas. Los romanos la llamaron la Batalla de los Campos Cataláunicos. Los supervivientes la recordarían como el día en que el mundo casi terminó. Pero para entender lo que ocurrió en esos campos, necesitamos retroceder algunos meses y conocer el pretexto que Atila utilizó para su invasión de Occidente. Era una historia que parecía sacada de una novela, una princesa prisionera, un anillo enviado en secreto y un rey bárbaro dispuesto a reclamar lo que consideraba legítimamente suyo. Honoria era la hermana de Valentiniano III, el débil emperador del Imperio Romano de Occidente. Inteligente, ambiciosa y profundamente frustrada por las limitaciones que su género imponía a su poder, Honoria había cometido el error de tener un romance con un funcionario de la corte. Cuando el escándalo se descubrió, su hermano la confinó a un convento y arregló su matrimonio con un senador anciano y aburrido. Desesperada por escapar de su destino, Honoria hizo algo extraordinario. Envió su anillo a Atila junto con un mensaje pidiéndole ayuda.
Atila interpretó este mensaje exactamente como quería interpretarlo. Declaró que Honoria era su prometida y que como dote tenía derecho a la mitad del imperio de Occidente. Cuando Valentiniano rechazó esta demanda absurda, Atila tuvo el pretexto que necesitaba para una guerra que probablemente ya había planeado. En la primavera de 451, el ejército huno cruzó el Rin y entró en la Galia. Las cifras que dan las fuentes antiguas son sin duda exageradas. Algunos hablan de 500.000 de guerreros, lo cual era logísticamente imposible. Los historiadores modernos estiman que el ejército huno probablemente contaba con entre 30.000 y 50.000 combatientes, incluyendo los contingentes de pueblos aliados y sometidos. Aún así, era una fuerza formidable que superaba a cualquier ejército que el Imperio de Occidente pudiera reunir por sí solo. Las ciudades de la Galia cayeron una tras otra. Metz fue tomada el 7 de abril, saqueada y quemada el mismo día. Reims, Trèveris, Colonia. Todas sintieron el paso devastador del ejército huno. Los refugiados inundaban los caminos, huyendo hacia el sur con lo poco que podían cargar. Las iglesias se llenaban de fieles que rezaban por milagros, mientras afuera el mundo que conocían se desmoronaba. Pero no todos huían. En Rávena, la capital del Imperio de Occidente, un hombre preparaba la resistencia. Flavio Aecio era probablemente el único romano vivo capaz de enfrentar a Atila, y lo era precisamente porque lo conocía mejor que nadie. De joven, Aecio había pasado años como rehén entre los hunos, aprendiendo su lengua, sus tácticas, sus debilidades. Había utilizado tropas hunas en sus propias campañas, había navegado las complejidades de la política bárbara, con una habilidad que ningún otro general romano podía igualar. Era, en muchos sentidos, el espejo occidental de Atila, un hombre que entendía ambos mundos y podía moverse entre ellos con facilidad. Aecio comprendió que no podía derrotar a Atila solo con tropas romanas. Necesitaba aliados, y los encontró en los mismos pueblos que Roma había pasado décadas combatiendo. Los visigodos, establecidos en Aquitania, fueron los primeros en responder. Su rey, Teodorico I, tenía razones personales para odiar a Atila. Los hunos habían destruido el antiguo reino ostrogodo de sus parientes, y sabía que los visigodos serían los siguientes si Atila no era detenido. La alianza que Aecio construyó era un monumento a la desesperación y al pragmatismo. Visigodos, burgundios, alanos, francos salios y ripuarios, sajones, armoricanos, pueblos que se habían matado entre sí durante generaciones, marcharon juntos bajo el estandarte de Roma. No era amor lo que los unía, sino un terror común ante lo que Atila representaba. Los dos ejércitos se encontraron en los campos cataláunicos, cerca de la ciudad de Chalons. Era una llanura amplia, perfecta para la caballería, que favorecía a los hunos. Atila consultó a sus adivinos antes de la batalla, y según las fuentes, recibió un presagio ambiguo. Los hunos serían derrotados, pero el comandante enemigo moriría. Atila decidió atacar de todos modos, quizás creyendo que la muerte de Aecio valdría la derrota temporal. La batalla comenzó al atardecer, una decisión inusual que algunos historiadores atribuyen al deseo de Atila de poder escapar bajo la oscuridad si las cosas salían mal. Los hunos atacaron el centro de la línea aliada, buscando romper la formación antes de que los flancos pudieran reaccionar. Pero los visigodos en el ala derecha contraatacaron con una ferocidad inesperada. Teodorico I, el rey visigodo, cayó durante el 1500 combate. Las circunstancias de su muerte son confusas. Algunos dicen que fue derribado de su caballo y pisoteado por sus propios hombres, otros que murió atravesado por una lanza huna. Pero su muerte no desmoralizó a los visigodos, al contrario, los enfureció. Su hijo Turismundo lideró una carga que hizo retroceder a los hunos hacia su campamento. Cuando cayó la noche, la batalla no tenía un vencedor claro. Miles de cadáveres cubrían los campos, la sangre empapaba la tierra hasta convertirla en barro. Atila se había retirado a un círculo de carros, donde sus tropas preparaban una última defensa. Según las leyendas, ordenó construir una pira de sillas de montar en el centro, preparado para inmolarse antes que ser capturado vivo. Pero el ataque final nunca llegó. Aecio, por razones que los historiadores todavía debaten, no persiguió su ventaja.
Algunos creen que temía que sin los hunos como amenaza, los visigodos se volverían demasiado poderosos. Otros sugieren que simplemente no tenía fuerzas suficientes para un asalto al campamento huno. Turismundo, el nuevo rey visigodo, fue convencido de regresar a casa para asegurar su trono antes de que sus hermanos pudieran reclamarlo. Al amanecer, Atila descubrió que el campo estaba vacío de enemigos. Se retiró hacia el Rin con su ejército diezmado, pero intacto. No había sido derrotado en el sentido absoluto de la palabra, pero por primera vez alguien le había dicho que no y había vivido para contarlo. El aura de invencibilidad se había agrietado. El azote de Dios podía sangrar. Las batallas rara vez terminan con la claridad que los historiadores posteriores les atribuyen. No hay un momento donde un bando alza la bandera de la victoria, mientras el otro admite la derrota. La realidad es más confusa, más ambigua, más abierta a interpretación. Los campos cataláunicos fueron un ejemplo perfecto de esta complejidad. Una batalla que todos reclamaron haber ganado y que nadie ganó realmente. Para entender las consecuencias de lo ocurrido, necesitamos examinar las pérdidas de cada bando. Las fuentes antiguas, como suele ocurrir, dan cifras que son más poesía que estadística. Jordanes habla de 165.000 muertos entre ambos ejércitos, un número que supera probablemente el total de combatientes que participaron. Lo que sí podemos afirmar es que las bajas fueron catastróficas para todos los involucrados. Los hunos perdieron miles de sus mejores guerreros, veteranos irreemplazables cuya experiencia había sido forjada en décadas de campañas. Pero más significativa fue la pérdida de los contingentes aliados. Ostrogodos, gépidos y otros pueblos sometidos que habían marchado bajo las órdenes de Atila vieron sus filas diezmadas. Estos pueblos recordarían las pérdidas, y su lealtad hacia su señor huno comenzaría a erosionarse. El bando romano visigodo también pagó un precio terrible. La muerte del rey Teodorico I privó a los visigodos de un líder experimentado en el momento más crítico. Los romanos, que ya antes de la batalla escaseaban de tropas, quedaron aún más debilitados. Aecio había demostrado que podía detener a Átila, pero ¿podría hacerlo una segunda vez? La decisión de Aecio de no perseguir a los hunos ha generado debate durante más de 1500 años. Algunos historiadores lo consideran el error más grande de su carrera, una oportunidad perdida de eliminar definitivamente la amenaza huna. Otros lo defienden como una decisión pragmática. Su ejército estaba agotado, su alianza era frágil, y un asalto fallido al campamento huno podría haber convertido una victoria parcial en una derrota total. Hay también una teoría más cínica, mencionada por varios cronistas antiguos. Aecio, dicen, no quería destruir a los hunos porque los necesitaba. Durante décadas había utilizado tropas hunas para mantener el equilibrio de poder en Occidente, para intimidar a visigodos, burgundios y otros pueblos cuyas ambiciones amenazaban al imperio. Sin los hunos como amenaza externa, estos aliados forzados podrían volverse contra Roma. Mejor, desde esta perspectiva, dejar a Atila vivo pero debilitado, un lobo enjaulado que todavía podía gruñir pero no morder. Sea cual fuera la razón, el resultado fue que Atila se retiró con su ejército intacto, aunque reducido. Cruzó el Rin, de regreso a Panonia, donde pasó los meses siguientes reagrupando sus fuerzas y analizando lo que había salido mal. Para un hombre acostumbrado a la victoria total, la experiencia de los campos cataláunicos debió ser profundamente perturbadora. Pero Átila no era de los que se rendían ante los reveses. El invierno de 451 a 452 vio una reorganización significativa del poder huno. Los pueblos sometidos que habían mostrado debilidad o deslealtad fueron castigados. Nuevos contingentes fueron reclutados de las reservas de las estepas orientales. Los herreros trabajaron sin descanso forjando nuevas armas y armaduras. Y los espías que Atila mantenía en las cortes romanas enviaban informes sobre la debilidad del Imperio de Occidente, sobre las rivalidades entre Aecio y Valentiniano, sobre la falta de preparación de las defensas italianas. Para la primavera de 452, Atila estaba listo para golpear de nuevo, pero esta vez no se dirigiría hacia la Galia, donde la alianza romano-visigoda podría reconstituirse. Esta vez apuntaría directamente al corazón del Imperio de Occidente, Italia.
La campaña italiana sería diferente de todas las anteriores. No sería una incursión de saqueo ni una guerra de extorsión. Sería una invasión destinada a forzar al Imperio de Occidente a reconocer las demandas de Atila: Honoria como esposa, medio imperio como dote, y el reconocimiento de que los hunos eran los verdaderos árbitros del destino de Roma. Era una apuesta audaz, quizás demasiado audaz, pero Atila nunca había sido un hombre de medias tintas. Mientras tanto, en Rávena y Roma, se preparaban para lo que todos temían que vendría. Las murallas eran reforzadas, las guarniciones aumentadas, las reliquias de los santos sacadas en procesión para implorar protección divina. El Papa León I, uno de los pontífices más influyentes de la historia, comenzaba a considerar la posibilidad de lo impensable, que la Iglesia tendría que actuar donde el Estado había fallado. El escenario estaba preparado para el acto final del drama de Atila, y sería un acto que nadie, ni entonces ni ahora, ha podido explicar completamente. La primavera de 452 llegó a Italia con el perfume de las flores y el terror de los cascos. Atila había cruzado los Alpes Julianos, entrando en la península por el noreste, y su primera víctima fue Aquilea, la ciudad que guardaba las rutas comerciales entre Italia y los Balcanes. Lo que ocurrió allí se convertiría en uno de los episodios más recordados de la invasión huna. Aquilea era una de las ciudades más ricas y mejor defendidas del norte de Italia. Sus murallas eran gruesas, sus graneros estaban llenos, su población estaba determinada a resistir. El asedio se prolongó durante semanas, quizás meses, mientras los ingenieros hunos intentaban encontrar un punto débil en las defensas. Según la leyenda, Atila estaba a punto de levantar el asedio, frustrado por la resistencia de la ciudad, cuando observó algo que cambió su decisión. Una cigüeña abandonando su nido en una de las torres de la muralla, llevando a sus crías hacia tierras más seguras. Atila interpretó esto como un presagio divino. Si incluso las aves sabían que Aquilea estaba condenada, ¿quién era él para contradecir a los dioses? Ordenó un último asalto, y esta vez las murallas cayeron. Lo que siguió fue una destrucción tan completa que Aquilea prácticamente dejó de existir. Los supervivientes que lograron escapar huyeron hacia las Keperesei, lagunas costeras del Adriático, estableciéndose en las islas pantanosas, donde ningún ejército de caballería podría perseguirlos. Estos refugiados fundaron lo que con el tiempo se convertiría en Venecia, una ciudad nacida literalmente del miedo a Atila. Con Aquilea destruida, el camino hacia el corazón de Italia quedó abierto. Concordia, Altino, Padua, Vicenza, todas cayeron ante el avance huno. Milán, la antigua capital imperial, fue ocupada y saqueada, aunque no destruida por completo. Según una historia que puede ser apócrifa, pero que captura el espíritu del momento, Atila encontró en el Palacio de Milán una pintura que mostraba a emperadores romanos sentados en tronos mientras reyes bárbaros se postraban a sus pies. Ordenó que se pintara una nueva versión donde los papeles estuvieran invertidos, los emperadores romanos vaciando sacos de oro ante el trono de un rey huno. El pánico se extendió por toda Italia. Roma, la ciudad eterna, que no había visto un ejército enemigo ante sus puertas en más de 800 años, se preparaba para lo peor. El emperador Valentiniano III había huido a la seguridad relativa de Rávena, protegida por sus pantanos. No había ejército romano capaz de enfrentar a Atila en campo abierto. Las únicas defensas eran las murallas, las oraciones y quizás la diplomacia. Fue entonces cuando el Papa León I tomó una decisión que lo inmortalizaría. A mediados del año 452, León salió de Roma acompañado solo por dos altos funcionarios imperiales, el cónsul Abieno y el prefecto Trigecio. Su destino era el campamento de Atila, cerca del río Mincio, en algún lugar del norte de Italia. Su misión era convencer al conquistador más temido del mundo de dar la vuelta y marcharse. Lo que ocurrió en esa reunión es uno de los grandes misterios de la historia. Ninguna fuente contemporánea registra las palabras exactas que se intercambiaron. Lo que sabemos es el resultado. Atila aceptó retirarse de Italia. Simplemente dio media vuelta con su ejército y se marchó, sin saquear Roma, sin exigir los términos de rendición que parecían estar a su alcance.
Las explicaciones de este giro extraordinario han variado a lo largo de los siglos. La versión piadosa, favorecida por la Iglesia durante la Edad Media, sostiene que León convenció a Atila mediante la pura fuerza de su santidad, quizás acompañada por apariciones milagrosas. Una leyenda posterior afirma que San Pedro y San Pablo aparecieron flotando sobre el Papa, amenazando a Atila con destrucción divina si continuaba hacia Roma. Los historiadores modernos prefieren explicaciones más terrenales. Una teoría sostiene que León ofreció un tributo masivo a cambio de la retirada, aunque las arcas imperiales estaban casi vacías. Otra sugiere que Atila estaba preocupado por la llegada de refuerzos desde el Imperio de Oriente, donde un nuevo emperador, Marciano, se negaba a pagar los tributos acordados con Mindon-Sentintaham, su predecesor. Una tercera explicación apunta a una epidemia, posiblemente de malaria o disentería, que estaba diezmando al ejército huno en los terrenos pantanosos del Po. Probablemente fue una combinación de todos estos factores. El ejército de Atila estaba debilitado por la enfermedad y las pérdidas de la campaña. Sus líneas de suministro se extendían peligrosamente a través de los Alpes. La amenaza de una intervención oriental era real, y quizás, solo quizás, Atila comprendió que saquear Roma no le proporcionaría beneficios duraderos mientras creaba enemigos irreconciliables en toda la cristiandad. Pero hay otra posibilidad que rara vez se menciona. Atila era un maestro de la diplomacia tanto como de la guerra. Sabía cuándo presionar y cuándo retroceder, cuándo destruir y cuándo preservar para futuras extorsiones. Una Roma intacta era una Roma que podía seguir pagando tributos. Una Roma destruida era solo ruinas sin valor. Quizás el encuentro con León fue simplemente la escenificación de una decisión que Atila ya había tomado, una forma de retirarse con dignidad manteniendo la imagen de poder. Sea cual fuera la razón, el resultado fue el mismo. Atila se retiró de Italia en el verano de 452, cruzando de nuevo los Alpes hacia Panonia. Prometió volver al año siguiente para completar lo que había comenzado, para reclamar a Honoria y su dote imperial. Pero esa promesa nunca se cumpliría. El encuentro entre el Papa y el Conquistador se convertiría en uno de los momentos más representados del arte medieval. Rafael lo inmortalizaría en los frescos del Vaticano, mostrando a un león majestuoso, deteniendo a un Atila aterrorizado, con la sola fuerza de su presencia divina. Era una imagen poderosa que servía a los intereses de la Iglesia, demostrando que el poder espiritual podía prevalecer donde el poder temporal había fallado. Pero la realidad era más compleja, más humana, más difícil de reducir a una simple narrativa de santos y bárbaros. León era un diplomático brillante que comprendía las debilidades de su interlocutor. Atila era un estratega pragmático que sabía calcular costos y beneficios. Su encuentro fue una negociación entre iguales, cada uno jugando sus cartas con la habilidad de quien ha pasado toda su vida en el juego del poder. Y ahora, ese poder estaba a punto de terminar de la forma más inesperada posible. Los imperios construidos sobre el carisma de un solo hombre son como castillos de arena ante la marea, impresionantes mientras duran, pero condenados a desaparecer cuando la fuerza que los sostenía se retira. El imperio huno de Atila fue quizás el ejemplo más dramático de esta verdad en toda la historia antigua. Lo que tomó décadas construir se desmoronó en menos de 20 años, dejando apenas rastros arqueológicos y memorias de terror. El año 453 comenzó con Atila en la cima de su poder aparente. Había sobrevivido a los campos cataláunicos, había humillado a Italia, había forzado a emperadores a tratarlo como igual. Sus dominios se extendían desde las fronteras de China hasta las orillas del Rin, una extensión territorial que ningún gobernante nómada había controlado antes ni controlaría después durante siglos. Planeaba una nueva campaña contra el Imperio de Oriente, cuyo emperador Marciano se negaba a continuar los pagos de tributo. Pero primero, hubo una boda. Atila, que ya tenía múltiples esposas según la costumbre de su pueblo, decidió casarse con una mujer joven llamada Ildico, posiblemente de origen germánico. Los cronistas no nos dicen qué vio en ella, si era belleza, conexiones políticas o simplemente capricho de un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Lo que sí registran
es la celebración que siguió a la ceremonia. El banquete de bodas se prolongó durante horas, quizás días. El vino fluía sin límite. Los guerreros cantaban canciones de victoria. Los músicos tocaban hasta que sus dedos sangraban. Atila bebió y festejó con su nueva esposa y sus nobles más cercanos, celebrando como solo los conquistadores pueden celebrar. Y cuando finalmente se retiró a sus aposentos nupciales, nadie imaginó que sería la última vez que lo verían con vida. A la mañana siguiente, los guardias comenzaron a preocuparse. El sol ya estaba alto y no había señales de actividad desde la tienda real. Los gritos y llamadas no recibían respuesta. Finalmente alguien tuvo el valor de entrar. Lo que encontraron se convertiría en uno de los misterios más duraderos de la antigüedad. Atila yacía muerto en su lecho, cubierto de sangre. Junto a él, su nueva esposa Íldiko lloraba, aparentemente en estado de shock. No había señales de violencia, no había heridas de arma blanca, no había evidencia de envenenamiento externo. Los médicos que examinaron el cuerpo determinaron que había sufrido una hemorragia nasal masiva durante el sueño, Nenda decían, probablemente causada por el exceso de alcohol que había consumido la noche anterior. La sangre había fluido hacia su garganta, ahogándolo mientras dormía inconsciente. Al menos esa fue la versión oficial. Las teorías alternativas surgieron casi inmediatamente y han persistido hasta hoy. Algunos sospecharon de Íldiko, sugiriendo que era una asesina enviada por los romanos o por algún noble huno descontento. Otros culparon a los propios hijos de Atila, ansiosos por heredar antes de que su padre pudiera designar un sucesor claro. Incluso hubo quienes vieron la mano de Dios, castigando finalmente al azote que había devastado la cristiandad. La verdad probablemente nunca se sabrá. Las condiciones médicas que podrían explicar una hemorragia nasal fatal existían: hipertensión severa, varices esofágicas causadas por el alcoholismo crónico, trastornos de coagulación. Un hombre de casi 50 años que había pasado su vida entre el estrés del combate, el alcohol de las celebraciones y las tensiones del gobierno absoluto, bien podría haber desarrollado cualquiera de estas condiciones. A veces la explicación más simple es la correcta. El funeral de Atila fue un espectáculo digno de su vida. Su cuerpo fue colocado en un pabellón de seda en medio de las llanuras, donde los mejores jinetes hunos cabalgaron en círculos a su alrededor, cantando elegías que celebraban sus victorias. Según Jordanes, fue enterrado en un ataúd triple, el interior de oro, el medio de plata, el exterior de hierro, simbolizando los metales que había arrancado a los imperios conquistados. Los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados para que nadie pudiera revelar su ubicación, un secreto que se ha mantenido hasta hoy. Lo que siguió fue el colapso más rápido de un imperio que la historia antigua había visto. Atila dejó numerosos hijos de sus diversas esposas, cada uno reclamando una parte de la herencia. El mayor, Elac, intentó mantener la confederación unida, pero carecía del carisma y la ferocidad de su padre. Los pueblos sometidos, ostrogodos, gépidos, érulos, que habían permanecido leales por miedo, vieron su oportunidad de liberarse. En el año 454, apenas un año después de la muerte de Atila, los gépidos bajo su rey Ardarico se rebelaron abiertamente. En la batalla de Nedao, en algún lugar de Panonia, los hunos sufrieron una derrota catastrófica. Elac murió en el combate, y con él murieron las pretensiones de supremacía huna sobre los pueblos germánicos. Los hermanos supervivientes se dispersaron, luchando entre sí y contra sus antiguos súbditos, fragmentando el imperio en pedazos cada vez más pequeños. Hacia el año 470, los hunos habían dejado de existir como fuerza política significativa. Algunos grupos se establecieron al norte del Danubio como federados del Imperio de Oriente. Otros se mezclaron con pueblos locales, perdiendo su identidad distintiva. Los que quedaron se retiraron hacia las estepas orientales, desapareciendo de la historia escrita tan misteriosamente como habían aparecido un siglo antes. El legado de Atila, sin embargo, perduró mucho más que su imperio. Para los romanos, se convirtió en el símbolo definitivo del bárbaro destructor, el enemigo absoluto de la civilización. Para los pueblos germánicos, especialmente en las sagas nórdicas posteriores, se transformó en un personaje más complejo, un rey poderoso cuya corte atraía a héroes y villanos por igual.
En el Cantar de los Nibelungos aparece como Etzel, el rey Huno, que se casa con Crimilda y es testigo involuntario de la masacre de los burgundios. Y para la Iglesia, Atila permaneció como el flagellum Dei, el azote de Dios, un instrumento de castigo divino enviado para purificar los pecados de una cristiandad corrupta. Era una interpretación que permitía dar sentido a lo que de otra manera sería destrucción sin propósito, encontrar un plan divino, incluso en el caos más absoluto. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente, que Atila había amenazado pero nunca destruido, sobrevivió apenas 2 décadas más. En el año 476, Odoacro, un jefe bárbaro que había servido en los ejércitos romanos, depuso al último emperador occidental, un niño llamado, irónicamente, Rómulo Augustulo. Era el fin de una era que había comenzado más de 1000 años antes, cuando otra Roma fue fundada por otro Rómulo en las colinas del Tíber. Algunos historiadores han argumentado que la presión ejercida por los hunos fue una de las causas fundamentales de la caída del Imperio Romano de Occidente. Al empujar a los pueblos germánicos hacia las fronteras romanas, al desangrar las finanzas imperiales mediante tributos extorsivos, al demostrar que Roma podía ser desafiada y derrotada, Atila y sus predecesores habían debilitado fatalmente el edificio imperial. Otros sostienen que Roma ya estaba muriendo cuando llegaron. Los unos, que estos solo aceleraron un proceso inevitable. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Los imperios no caen por una sola causa, sino por la acumulación de presiones internas y externas. Atila fue una de esas presiones, quizás la más dramática de su época, pero no la única. Su vida y su muerte fueron capítulos en una historia más larga, la transformación del mundo antiguo en el medieval, el nacimiento de Europa a partir de las cenizas de Roma. Y así llegamos al final de nuestro viaje, desde las estepas infinitas del Asia Central hasta las ruinas humeantes de las ciudades romanas, desde el nacimiento de un niño destinado a la grandeza hasta la muerte silenciosa de un conquistador en su noche de bodas. La historia de Atila y los hunos es una historia de extremos, de poder absoluto y colapso súbito, de terror indescriptible y memorias que perduran más de 1500 años, pero más allá de las batallas y los tributos, de los tratados rotos y las ciudades destruidas, hay algo profundamente humano en esta historia. Los hunos no eran demonios ni instrumentos divinos de castigo, eran personas tratando de sobrevivir y prosperar en un mundo brutal, utilizando las herramientas que su cultura les había dado. Atila no era un monstruo sin alma, era un hombre extraordinariamente capaz que entendía el poder y cómo utilizarlo, que construyó algo inmenso aunque efímero. Los romanos que pagaron tributos, que vieron sus ciudades arder, que huyeron ante el avance huno, tampoco eran simplemente víctimas pasivas. Eran herederos de una civilización que había conquistado el mundo conocido, que había impuesto su voluntad sobre pueblos innumerables, que había construido su riqueza sobre el trabajo de millones de esclavos. Cuando la historia giró y los conquistadores se convirtieron en conquistados, había una cierta simetría cósmica que incluso los contemporáneos pudieron reconocer, y los pueblos, que quedaron atrapados entre hunos y romanos, visigodos y ostrogodos, burgundios y francos, ellos también eran protagonistas de su propia historia, no simples peones en el juego de los imperios. Sus decisiones, sus alianzas, sus traiciones, sus supervivencias, dieron forma a la Europa que emergiría de estas cenizas. Hoy, cuando caminamos por las calles de ciudades europeas que remontan su origen a refugiados que huían de Atila, cuando visitamos museos que exhiben artefactos de bronce y oro encontrados en tumbas de guerreros nómadas, cuando leemos las leyendas que transformaron a hombres de carne y hueso en símbolos míticos, estamos tocando los ecos de aquella época. El pasado nunca está tan lejos como creemos. Vive en nosotros, en nuestras instituciones, en nuestros miedos y esperanzas. Atila murió hace más de 1500 años, pero su nombre todavía evoca imágenes de poder y destrucción. Los hunos desaparecieron como pueblo distintivo, pero su impacto transformó para siempre el mapa de Europa. Y nosotros, sus herederos lejanos en este mundo que ellos ayudaron a crear, seguimos contando sus historias, tratando de entender qué significaron, qué nos enseñan sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de las civilizaciones y la persistencia de la memoria humana.
Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar en el pasado de una manera nueva, considera compartirla con alguien que pueda apreciarla. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un comentario con tus reflexiones. Cada historia que contamos es un puente entre el pasado y el presente, y cada persona que la escucha ayuda a mantener viva la memoria de quienes vinieron antes. Porque al final, eso es lo que somos: narradores de historias, guardianes de memorias, constructores de puentes a través del tiempo. Atila y los hunos ya no cabalgan por las estepas, pero mientras sigamos contando su historia, algo de ellos permanece, galopando eternamente hacia un horizonte que nunca termina. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.